diagnóstico de artritis reumatoide me lo hicieron a los 13 años, por eso el diagnóstico exacto fue artritis reumatoide juvenil. Los síntomas de la enfermedad comenzaron aproximadamente con unos 7 años, con dolores en las rodillas, dolores en las articulaciones, por lo que me decían que era por el crecimiento, tenía dolores de crecimiento y también tenía hiperelasticidad articular. Os cuento esto porque me he dado cuenta que a los niños, por lo que viví yo, por mi experiencia propia cuando era pequeña, la gente cuando tú dices que tienes artritis, te dicen, ¿cómo? ¿Artritis? ¿Tan joven? Es importante que sepamos que la artritis reumatoide puede empezar desde que somos muy pequeñitos. A mí me comenzó aproximadamente con 7 años, pero el diagnóstico no llegó hasta los 15, los síntomas más intensos comenzaron a los 13. De lo que quería hablar hoy exactamente es de lo que yo he evolucionado gracias a este diagnóstico a tan temprana edad. Y quería hacer conciencia a todo el mundo, a toda la gente que tiene hijos con enfermedades crónicas, en este caso con artritis reumatoide, familiares, personas que conozcan que tienen ese tipo de padecimientos en su familia, en niños o en jóvenes, que entendáis, ¿no? Para una persona de 13 años, como era yo cuando comenzó todo, no sabemos lo que nos depara el futuro, no tenemos la capacidad de pensar en el futuro a esa edad. ¿Por qué no tenemos esa capacidad? Porque lo que pensamos del futuro se crea a partir de nuestras experiencias pasadas. ¿Qué experiencias pasadas podía tener yo a los 13 años o a los 7 años cuando comenzó la enfermedad? ¿Qué pasa cuando los adultos que nos rodean en ese momento nos muestran su pena, nos muestran su sufrimiento, nos comienzan a hablar de ese tipo de cosas, de pobre chiquillo, tan pequeño y con esa enfermedad, pobre niña, jolín, qué pequeña y con ese padecimiento? Esas son cosas que si lo ves desde la perspectiva en que te lo estoy contando, te das cuenta que no debería suceder. ¿Por qué? Porque le estás enseñando a ese niño, a ese joven, a ese adolescente a cómo ver la enfermedad. No lo estás dejando que él mismo avance en su camino desde su propia perspectiva, haciéndose su propia idea. Cuando yo era pequeña y tenía muchísimos dolores y estuve en cama durante mucho tiempo, era muy complicado para mi familia llevarlo. Pero siempre me dieron mucho ánimo. Mi madre tenía una frase muy buena, Eli, que es mi madre, ya os hablaré de ella, una frase muy buena que me decía, si no lo puedes hacer así, lo haces asá, pero lo haces, ¿vale? Me daba muchísima fuerza, muchísimo ánimo. Yo os invito a que cuando tengáis un niño delante, un adolescente delante, un joven delante, con una enfermedad, con un padecimiento, con una condición de salud desfavorable, que conlleve al dolor, que conlleve a las limitaciones físicas, no le muestres tu pena a ese niño, porque él no sabe lo que es, él no sabe lo que le depara el futuro. Tú como adulto probablemente pensarás, este niño cuando sea grande tendrá muchísimas dificultades, lo va a pasar muy mal, pero él no lo sabe. Entonces lo que tú le enseñes a partir de ese momento, cuando él está en ese padecimiento tan intenso, es lo que él va a absorber y lo que va a hacer que él tenga unas creencias específicas que lo lleven a unos pensamientos y que lo lleven a un comportamiento. Y sabemos, y lo tenemos muy claro, que la actitud es súper importante en este tipo de enfermedades. Yo comencé muy joven y yo he desarrollado habilidades que ni siquiera sabía que existían y que probablemente personas que no hayan tenido un padecimiento como el mío desde tan pequeños no sepan que las tienen. Es muy importante, voy a hablar específicamente de la artritis juvenil, es muy importante que los adultos que tengan algún adolescente, algún niño, algún joven en su familia con esta enfermedad diagnosticada,
aprendan ellos personalmente a manejar y a gestionar sus emociones y sus sentimientos con respecto a ese padecimiento que tiene esa personita, porque ellos van a absorber de ese adulto lo que él sienta y lo que él piensa sobre eso que está sucediendo. Lo que ellos aprendan con respecto a lo que les está sucediendo en su vida en ese momento depende mucho de los adultos que los rodean. Entonces, por favor, señores adultos, tomemos en cuenta este mensaje, es muy importante. Yo lo viví, yo estuve allí, ahora tengo muchos más años, pero yo fui una niña con artritis reumatoide juvenil y no lo entiendes, no terminas de entender qué es lo que sucede. Solamente sientes que tu cuerpo duele, solamente sientes que tu cuerpo está padeciendo, solamente te das cuenta que no puedes ir a jugar, que en ese momento en vez de estar con tus amigos estás en el hospital haciéndote una analítica de sangre, o estás en el médico, o estás ingresado en el hospital. Eso es lo que ves, pero la actitud que tengas delante de esa situación que estás viviendo depende mucho de lo que te enseñen los adultos que están a tu alrededor, de cómo las personas adultas que son tu ejemplo en ese momento gestionen esa situación. Entonces, señores adultos, insisto, gestionar muy bien, buscar ayuda, leer mucho. Hay información infinita para poder aprender a cómo llevar este tipo de situaciones, y esto lo podemos extrapolar a otras enfermedades que pueden padecer los niños. Sé que es difícil. Los niños con ese tipo de padecimiento, sea artritis reumatoide, sea cualquier otro tipo de padecimiento más grave, son maestros muy sabios que apenas te miran a los ojos ya te están enseñando una lección. Entonces, sentir respeto por ellos, sentir admiración por ellos y demostrarles que son grandes seres humanos, están viviendo una experiencia que les va a enseñar a avanzar, que depende muchísimo de lo que aprendan en ese momento, cómo van a seguir caminando, viajando, haciendo su viaje hasta ahora. Yo he seguido mi camino hacia adelante. Ahora tengo una actitud ante la adversidad, ante mi enfermedad, ante el dolor, muy diferente a la que hubiese podido tener si hubiese aprendido la pena, el sufrimiento, el límite. Dejémonos enseñar por ellos cómo es la vida de bonita a pesar de que tengas un padecimiento.